Y pues vamos a tratar de tener un diálogo, no nada más yo como moderador para hacerles algunas preguntas y para seguir, pero pues obviamente abrirlo a todas las preguntas que tengan ustedes. Pero la primera pregunta que yo les quiero hacer, porque creo que es una pregunta fundamental, y lo estábamos comentando justo antes de iniciar el debate, es el siguiente. Desde finales de los años 60, desde la época de Henry Kissinger y hasta la época de Trump, hubo en Estados Unidos un consenso que no importaba quién fuera el presidente, si era republicano o era demócrata, había un status quo con respecto a Israel, en el que Estados Unidos iba a apoyar militarmente, iba a dar dinero, iba a vetar todas las resoluciones de la ONU, pero por otro lado no iba a reconocer Jerusalén como capital, no iba a reconocer que se anexaran territorios en Cisjordania y los territorios ocupados en Gaza. Y ese fue el consenso que se mantuvo esencialmente hasta hace muy pocos años. La propuesta de Trump rompe el consenso. Y eso pues esencialmente da permiso también a romper el consenso hacia el otro lado. ¿Ustedes creen que desde ese punto de vista es un peligro para Israel a mediano plazo el hecho de que se haya roto el consenso sobre el status quo de Estados Unidos hacia Israel? Yo estaba muy preocupado de cuál iba a ser la gota que derrame el vaso para que viéramos movimiento en este conflicto. Llevábamos ya varios años de una situación, un status quo en el que cada cierto tiempo misiles de Gaza a Israel, no se hacía absolutamente nada, había construcción de asentamientos, los palestinos seguían viviendo en una situación bastante grave, y yo tenía miedo francamente que lo que fuera a derramar la gota, a la gota que fuera a derramar el vaso, pudiera ser una intifada, o pudiera ser una guerra con Irán, o pudiera ser cualquier otra cosa. Hoy, siento que el hecho de que Donald Trump, como tú dices, haya roto ese consenso, puede abrir posibilidades para que salgan cosas positivas. Primero, de todas las situaciones que había para que se rompiera la taza, es hora. Yo te decía al principio, no creo que Donald Trump es el que inició con esa rotura. Yo creo que fue Barack Obama, en el último año de su gobierno. El Centro Wiesenthal en ese año considera que el acto más antisemita del año fue la resolución de la ONU que pasó gracias a Barack Obama. Yo creo que ahí empezó la ruptura de ese consenso, es una opinión personal, nadie lo había roto como Donald Trump, pero realmente todo el mundo sostenía desde antes, cuando pisaban en las manifestaciones banderas israelíes, también pisaban banderas de Estados Unidos. Bueno, hay varias cosas, pero contestando, decir que Barack Obama era un antisemita... Centro Wiesenthal. No, lo puede decir el Centro Wiesenthal. Yo no me acuerdo jamás de una declaración de Barack Obama acusando a los judíos de Estados Unidos de doble lealtad, como lo hace Trump, por ejemplo. Eso es antisemitismo, del clásico. Entonces, eso por un lado. La resolución 2334, que se aprobó en el Consejo de Seguridad justo en las últimas semanas de Obama, donde Estados Unidos no lo vetó, sino que se abstuvo. Lo que hacía era condenar a los crímenes de guerra israelí, en pocas palabras, a la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. Para mí eso no es antisemitismo, para mí. Yo no sé qué hace el Centro de Wiesenthal, yo sé que hace muchas cosas buenas, también construye un museo de la historia judía sobre un cementerio musulmán en Jerusalén. También sé qué hace eso el Centro Wiesenthal. Entonces, no, para mí no es una referencia. Quisiera esclarecer un par de cosas. Yo creo que el consenso que rompe es peligroso, sí para la democracia y sí para los judíos en la diáspora. Quisiera comentar un par de cosas y podemos pasar a lo que tenía a mi PowerPoint, de lo que comentó José. Por un lado, el asunto del transfer, no transfer. De acuerdo a informes de prensa, fue una propuesta de Netanyahu que le susurró al oído a Kushner y se agregó en el plan. Ya después, hace unos días, Netanyahu dijo, yo estoy en contra de eso también. Tampoco lo decía en francés, pero Netanyahu no es una persona que
que sepamos que es un buen político, ¿no? Es muy hábil, pero también es un mentiroso. Estas son ciudades israelíes donde viven los palestinos ciudadanos de Israel, que de acuerdo a el mapa que presenta la visión de Trump, pues pasarían a ser parte del Estado palestino. Dentro de un contexto electoral, donde Netanyahu se ha dedicado, finalmente de la visión de Trump nadie ha hablado, más que nosotros, en estos momentos. Se perdió porque no tiene ningún peso real, porque está destinado al fracaso, porque a los palestinos y el mundo árabe lo rechazó de inmediato, y mucha gente en Israel. Pero lo estamos hablando, y dentro del contexto electoral, que también en unos cuantos días vamos a tener elecciones. Hay un retrasado, ¿no?, de la línea verde, que dicho sea de paso, la línea verde se establece en el 49, es la línea de armisticio. ¿Y por qué no se le obliga a Israel a devolver esos territorios? Porque la ley internacional que habla de territorios ocupados, que es la Cuarta Convención de Ginebra, se aprobó en el 49, poco después de la guerra como que conocemos como de independencia. Estos territorios, en el contexto del derecho internacional de ese entonces, son territorio israelí porque la ley internacional lo permitía. No es porque hay que obligar, porque unos sí, otros no, porque en ese momento se podía, porque en ese momento era permitido desde el punto de vista de la ley internacional. Hoy en día ya no, después del 49 ya no. Entró en vigor en el 50 y lo pueden ver en cualquier documento oficial de lo que se aprobó en aquel entonces. Y aquí lo vamos a ver, estos son casi 260,000 ciudadanos israelíes que desde la visión de Trump dejarían de ser israelíes. Eso en una democracia se pone en duda. Dentro del contexto de las elecciones, Gantz y Netanyahu y buena parte de los partidos, si no es que todos los partidos de mayoría judía, dicen jamás haremos gobierno con los partidos árabes. Yo me pregunto si algún día aparece un partido político en México que diga jamás vamos a tener ni a Sheinbaum ni a Chertorinsky en nuestro gabinete, porque no son ciudadanos plenos en México. O Bernie Sanders o Bloomberg como presidentes en Estados Unidos porque son judíos. Una democracia no va a hacer esa distinción. La democracia israelí hoy en día es una democracia en retroceso. El espíritu de la Declaración de Independencia habla de un Estado para todos sus ciudadanos. No es de izquierda o derecha, es un Estado para todos los ciudadanos. Esta es, aquí en este mapa, o sea, aquí no se ve nada. Esto es lo que está en el documento de Trump, en su visión. Aquí hay un trazado sobre la línea verde de cómo quedaría el so-called Estado palestino. Y donde hay zonas de Israel, donde hay ciudadanos de Israel que dejarían de ser ciudadanos. No es un transfer de que los van a correr, los van a poner en un tren y se los van a llevar a un gueto. No es eso. Es redefinir la ciudadanía israelí desde una mirada supremacista, en pocas palabras. Y eso es donde la visión del sionismo, desde mi perspectiva más retrógrada, nacionalista, que no reconoce al otro, se está imponiendo. Y es un peligro para la democracia israelí. Que Gantz diga que no va a hacer gobierno jamás con ciudadanos israelíes porque son de origen árabe, es un retroceso en la democracia israelí. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es un mapa muy similar al de Sudáfrica de los 70s y de los 80s antes de Mandela. El control de estas fronteras no es el control palestino. Por ahí hay una frase que es hasta de humor negro. Vamos a establecer los puntos de seguridad que van a estar bajo control israelí para que los israelíes no se vean cómo controlan a los palestinos. Es un plan de anexión, es un plan de control de población, es un plan de separación. Y que viene desde que se está construyendo este muro, desde que se empezó a construir este muro de separación, que entre otras cosas ha robado un 8-9% de territorio palestino. ¿Contraviene la idea de un Israel democrático y judío? Sí, porque en el momento en que se anexa esto, no puede ser llamado una democracia que tiene bajo control a 6 millones de personas, considerando también a Gaza, por supuesto, donde no les da derechos
ciudadanos y derechos políticos plenos. No existe. El futuro Estado palestino, dentro de esta visión, no existe, está destinado al fracaso, está hecho para que lo rechazaran. Aunque Trump escriba desde un inicio que reconoce las resoluciones 242 y 338, esto no es lo que dice la resolución 242 ni la 338. Esto lo que está diciendo es, legalizamos los crímenes de guerra del Estado de Israel. Es lo que está diciendo. Quiero dejar muy claro que yo estaría completamente, y estoy completamente en contra que le quiten a cualquier ciudadano israelí, sea judío o árabe, su ciudadanía. Para mí es muy importante dejar eso muy claro, y para mí fue muy reconfortante escuchar por fines políticos o por lo que sea que ningún político israelí está a favor de eso. No, Lieberman está, sí, pero no se está declarando como campaña. Quiero aclarar, no sé si le queda claro al público. Bueno, antes de nada, me cuesta mucho trabajo definir lo que está bien y lo que está mal, lo que es un crimen o lo que no es un crimen, dependiendo de la fecha. Me gusta a mí ser más congruente que decir esta persona es un criminal porque la ley se hizo en 1949 o no se hizo en 1949. Si me duele a mí que Israel se anexe a partir de una guerra territorios, independientemente de la ley o no, debería yo de estar en contra de los territorios que se anexó Israel en el 49. Punto número 2, lo quiero decir, hay 3 tipos de árabes viviendo en ese territorio. Es muy importante que lo sepamos, 3 tipos de árabes. Primer tipo de árabe es el que Israel tenía en su territorio desde que se estableció el Estado de Israel en 1949, 48-49. Todos esos árabes israelíes que quedaron dentro del territorio israelí, no voy a hablar de los que corrió Israel o los que se fueron, no importa la tendencia política que tengamos, hay árabes israelíes que son israelíes para todo. Hay embajadores árabes y drusos de Israel en el mundo, tienen plenos derechos para ser elegidos para la Knesset. Que no se quieran juntar con ellos no quiere decir que es porque te quito el derecho a ser elegido para la Knesset, es porque no quiero invitarte a mi grupo para, como ahorita Lieberman no se quiere juntar con los judíos ortodoxos. Primer tipo de árabe. Segundo tipo de árabe aparece en 1967. ¿Quién es ese segundo tipo de árabe? Es el que Israel en la guerra de los 6 días, por conquistar Judea y Samaria y la franja de Gaza, están bajo control israelí militar. A esos árabes Israel no les da ciudadanía. Esos árabes serían los de un Estado palestino, los ciudadanos de un Estado palestino. No sé si ven una lámina que está ahí, pero hoy en día todos esos segundo tipo de árabe tienen pasaporte palestino. ¿En manos de quién estaban antes del 67? En manos de Jordania y Egipto. Busquen en Wikipedia si Jordania y Egipto les dio ciudadanía o no. ¿Y qué pasa con los refugiados? Ese es el segundo tipo de árabe. Entonces, cuando decimos que no tienen derechos o sí tienen derechos, hay que especificar a qué tipo de árabe nos estamos hablando. Si a los del 67 o a los del 49, que son árabes israelíes. Y quiero hablar de un tercer tipo de árabe que está en el pan de Torno. Jerusalén en el 49 quedó dividida. Otra vez Jordania no ofreció libertad religiosa, los judíos no podían ir a la ciudad vieja ni a rezar en el Kotel, pero Israel ganó la parte occidental de Jerusalén. En esa parte occidental, en el 49, son ciudadanos israelíes. Después del 67, que Israel reunifica la ciudad, hay árabes ahí, que deberían de ser tipo 2, ¿no? Como les dije, del 67. No son tipo 2, son tipo 3. Esos árabes de Jerusalén son ciudadanos de Jerusalén y pueden circular por todo Israel, pero no son ciudadanos israelíes. De acuerdo al plan de Trump, que está orquestado por Netanyahu, se les ofrece a esos árabes israelíes recibir la ciudadanía israelí si la quieren. Les pregunto yo, ¿no es un poco exagerado decir que todo este plan está buscando transfer y un colonialismo y una superioridad? Si es así, ¿por qué a esos árabes de Jerusalén se les está ofreciendo su ciudadanía israelí de acuerdo a este plan? ¿Puedo comentar algo de esto? Para esclarecer. 30 segundos. Los árabes palestinos residentes de Jerusalén, ¿Sí? desde que Israel se anexó Jerusalén de manera unilateral,
son residentes, se les ofreció desde ese entonces la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos de Israel. La mayoría no lo quiso porque era una manera de darle visto bueno a la anexión, y los que lo quisieron hacer, kafkianamente no han podido. O sea, tanto el aparato judicial israelí, todo el aparato está hecho para que nunca se hagan residentes de Jerusalén. De hecho, al contrario, hay toda una política de despalenización o judaización de Jerusalén Este, deliberada. No se les permite construir casas nuevas, a pesar de que la población aumenta, no tienen servicios municipales plenos, porque no son ciudadanos, entonces no tienen servicios municipales. Es básicamente Jerusalén Oriental, está pues sí, dividida oficialmente, y lo que, regreso al plan, ahorita que me acuerdo, la capital dentro de la Jerusalén, entre comillas, que le quieren ofrecer desde la visión Trump-Netanyahu, no es Jerusalén, son barrios a las afueras de Jerusalén. Es como decir, la capital de la Ciudad de México, perdón, la capital de México es el DF, o la Ciudad de México, y en satélite pueden tener su capital. Gracias, jóvenes. Les voy a hacer una pregunta más puntual para después pasar a preguntas del público y que está relacionada con